Bienvenidos a todos y a todas desde la sede del Tribunal Electoral en Panamá a la sexta versión de nuestro ciclo anual de conferencias jurídicas 2021, que como ustedes saben comenzamos a partir del mes de enero. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y nos gozamos de contar nuevamente con todos ustedes, amantes de la democracia, amigos del derecho y de la justicia. Y le damos la más cordial bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez, así como a todos aquellos que nos han acompañado mes tras mes en las diversas actividades de capacitación y formación ciudadana que organiza el Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Vale señalar que estas jornadas de capacitación jurídica se extenderán hasta el mes de diciembre, a que algunas son reservadas para el fortalecimiento del recurso humano del Tribunal Electoral, pero otras como la presente son abiertas, donde toda la ciudadanía puede aprender y disfrutar. Igualmente, en estas actividades utilizamos dos plataformas, la plataforma Zoom, a través de la cual pueden hacernos llegar sus preguntas por escrito, y también la plataforma de YouTube, donde tenemos un canal donde están disponibles toda una vasta de colección de videoconferencias de muchas otras actividades que hemos realizado durante estos años. Vamos a iniciar entonces en esta mañana con este programa que hemos preparado muy especialmente para todos ustedes. Contar con un proyecto, con un código que regule los procesos constitucionales de forma íntegra es una vieja aspiración de toda la comunidad jurídica panameña. Por eso el órgano ejecutivo estableció durante el 2016, año en que se conmemoró el centenario de la adopción de los primeros códigos de la República de Panamá como nación independiente, una comisión para la preparación de un anteproyecto de código procesal constitucional. Hoy tenemos la dicha de contar con dos extraordinarios especialistas y miembros de esta comisión, que fue creada mediante el decreto número 378 de agosto del 2016, modificado posteriormente por el decreto 82 de 2017, con el nombre de Comisión Codificadora para la elaboración del Código Procesal Constitucional. Estos comisionados nos honran en participar en esta conferencia virtual que hemos denominado el Proyecto de Código Procesal Constitucional. Y la primera en participar en esta mañana es la magíster Iris Díaz Cedeño, quien es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Panamá, miembro del capítulo de honor Sigma Lambda. Cuenta con varias maestrías y tiene estudios de doctorado en Derecho con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Actualmente es asistente ejecutiva de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica de la Contraloría General de la República, vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, capítulo de Panamá, y dicta las asignaturas de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Derecho Procesal Administrativo en la Universidad del Istmo. Además, es profesora de Derecho Constitucional del Instituto de Estudio e Investigación Jurídica de Nicaragua y miembro de la planta docente del Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, doctor César Augusto Quintero Correa. Le damos la más cordial bienvenida a la profesora Iris Díaz, quien nos honra esta mañana y nos ha acompañado ya en diversas actividades. Los micrófonos son suyos, estimado. Muchísimas gracias, Carlos. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Ricardo Molino Mola. Es un privilegio estar compartiendo en esta mañana con usted en este panel acerca de el anteproyecto del Código Procesal Constitucional. Le doy las gracias al Tribunal Electoral por la invitación a participar, al doctor Salvador Sánchez y, bueno, al Instituto de Estudios Democráticos, ¿verdad?, que nos está permitiendo hablar un poco acerca de este trabajo que realizamos tiempo atrás, cuando desde el año 2016 comenzamos a reunirnos para preparar un anteproyecto de Código Procesal Constitucional bajo la presidencia de quien es hoy el que nos acompaña en este día, ¿verdad?, el doctor Ricardo Molino Mola. Tuvimos el privilegio de trabajar durante casi un año en preparar ese anteproyecto y pues aprovecho la oportunidad para recordar a nuestro entrañable amigo
desaparecido físicamente, pero muy presente, sobre todo en este anteproyecto, el doctor Sebastián Rodríguez Robles, quien fue una pieza fundamental para que pudiera completarse este proyecto. Así que recordando a Sebastián, pues comenzamos a exponer un poco acerca del anteproyecto. Yo voy a hablarles acerca de la protección de los derechos fundamentales en el anteproyecto de Código Procesal Constitucional, lo que sería el libro segundo y tercero. Voy a ser bastante breve porque el tiempo que tenemos es limitado y yo quiero también escuchar todo lo que tiene que decirnos el doctor Molino Mola acerca de la parte objetiva. Así que vamos entonces a compartir pantalla y vamos a preparar pues esta participación con ustedes. El anteproyecto de Código Procesal Constitucional no es un proyecto que haya sido trabajado por una sola persona, es un trabajo colectivo que involucró una comisión representativa de todos los sectores del gremio abogadil aquí en Panamá, entre los que se encontraban magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistradas, académicos, docentes, abogados y abogadas litigantes, fiscales, asistentes de la Corte Suprema de Justicia, funcionarios de la administración. Entonces, ese anteproyecto tiene la bondad de recoger las aspiraciones de todos los sectores del ejercicio profesional del derecho acerca de lo que deseamos que sea la justicia constitucional en Panamá. El anteproyecto fue presentado a la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia desde el 23 de agosto del año 2017, se presentó finalmente y tomó en consideración como punto de partida el acto constitucional que se había preparado para ese momento y el proyecto de ley que se presentó en el año 2009 por parte de la Corte Suprema de Justicia para regular lo que eran las instituciones de garantía. Entonces, con ese marco, ¿verdad?, comenzamos el trabajo de crear un anteproyecto de Código Procesal Constitucional. Ese anteproyecto plantea una regulación integral de las acciones judiciales para la protección de derechos fundamentales. Tiene la función de reemplazar lo que es el libro cuarto de instituciones de garantía del Código Judicial, que pues, nos ha regido por casi 30 años en materia de instituciones de garantía. El anteproyecto fundamentalmente establece ya en normas el deber del Estado de proteger los derechos fundamentales mediante las garantías jurisdiccionales que se desarrollan en el Código. Él establece por primera vez un listado mínimo de derechos protegidos que no pueden ser suspendidos incluso en el estado de urgencia. Hago esta acotación porque con la situación que hemos vivido, bueno, desde el año pasado, a causa de la pandemia, esto ha tomado mayor preponderancia el hecho de los derechos que pueden o no pueden ser suspendidos en una situación de emergencia. Entonces, este listado que aparece en ese código fue intencionalmente colocado pues, para enfatizar la protección hacia esos derechos. El anteproyecto igualmente en su artículo 70 emula o reproduce de alguna manera el contenido del artículo 17 de la Constitución al establecer que los derechos que consagra se consideran como mínimos, lo que consagra la Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos que hayan sido ratificados por Panamá, y esos derechos pues pasan a ser el rasero, el piso de protección y permite la tutela jurisdiccional de todos los derechos que tengan alguna incidencia en la dignidad de la persona humana. O sea, que no solamente se limita a lo que se encuentren literalmente establecidos, sino a aquellos que estén relacionados a esos otros derechos. De esa manera puedes encontrar muy clara la protección de derechos implícitos en el anteproyecto de Código Procesal Constitucional. Una de las particularidades de este anteproyecto es que incorpora el criterio de proporcionalidad. Aquí en Panamá hemos utilizado el criterio de proporcionalidad. La jurisprudencia lo ha usado muy pocas veces en algunos fallos, pero lo cierto es que en materia de derechos fundamentales es sumamente importante,
la aplicación del criterio de proporcionalidad, porque cuando se van a dar restricciones por parte de las autoridades, debe aplicarse de manera que la decisión que se adopte responda a las exigencias de idoneidad, necesidad y prohibición de exceso. Toda limitación de derechos debe estar precedida de ese análisis. Y aunque implícitamente se hace, este código, este anteproyecto, lo incorpora como un criterio para lo que son las restricciones a los derechos fundamentales y humanos. También establece normativamente el deber del Estado de promover la educación ciudadana en materia de derechos fundamentales y humanos. Y algo muy importante, potencia la labor de la Defensoría del Pueblo en materia de fiscalización de los centros penitenciarios, de tal manera que se pueda garantizar el respeto a los derechos fundamentales y humanos de las personas privadas de libertad. Y le garantiza incluso un presupuesto a la Defensoría del Pueblo, que pues como sabemos es una institución que ha sufrido altas y bajas, pero que tiene un papel muy importante en materia de fiscalizar ese trabajo de protección de los derechos, especialmente en los lugares donde las personas son más vulnerables. Otro aspecto importante de la parte de la regulación de las acciones para la protección de los derechos fundamentales es que se da un reconocimiento explícito de algunos contenidos que ya habían sido desarrollados tal vez por la jurisprudencia, pero que nunca han aparecido en un documento formal. Por ejemplo, el derecho de acceso a la justicia, que contiene los elementos de la tutela judicial efectiva, la estructura del debido proceso, qué es lo que abarca, y establece garantías para los defensores dentro de los procesos, de manera que el defensor pues, no quede afectado por realizar una defensa de derechos. También establece la jurisdicción de protección de los derechos fundamentales. Y esa jurisdicción que plantea estaría integrada por tribunales superiores y tribunales de circuito, juzgados de circuito especializados en protección de los derechos humanos. Esa es una aspiración que por muchos años ha estado en la mente y en los proyectos de quienes tenemos interés en la protección de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, porque ¿qué pasa? Hay una saturación de los tribunales ordinarios, de la justicia civil, de los juzgados penales con procesos constitucionales, y esa falta de especialización muchas veces tiene una incidencia negativa en los resultados de las acciones de amparo, de las acciones de habeas corpus, porque quien lo ve con la misma óptica del juez civil, del juez penal. Y lo propio pasa pues cuando todo llega entonces a la corte, pero ya orientado por una posición que más es civilista o más es de derecho penal que enfocada a la protección de derechos humanos. A la Corte se le atribuye, de acuerdo al Código, la elección de los magistrados que conformarán esa jurisdicción y de sus suplentes. Cuestiones pues, que se prestan a discusión. La Corte sigue siendo el tribunal de cierre en materia de amparo y habeas data porque nuestra estructura constitucional actual así lo dispone, sin perjuicio de que todo esto pueda adaptarse a cambios constitucionales que se puedan dar en el futuro, como la creación de un tribunal constitucional o una sala especializada en materia de protección de los derechos fundamentales. El código también establece el conocimiento de habeas corpus, amparos, habeas data y cualquier otro instrumento que se reconozca en el futuro para la protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Hace énfasis en la necesidad de mantener ciertos principios, como son la sencillez, la rapidez, la publicidad, la oralidad, la prevalencia de fondo sobre forma, economía procesal y el acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año a los tribunales de protección de derechos. De igual manera, se establece que las normas
deben ser interpretadas en conformidad con los tratados de derechos humanos. Estos tribunales tienen algunos principios básicos. Su interpretación siempre debe ser en función de los tratados de derechos humanos. Ya no vamos a irnos a los principios del derecho procesal, no vamos a irnos a la formalidad, no. Vamos a trabajar con una interpretación conforme a los tratados internacionales de derechos humanos, el principio pro persona o principio de favorabilidad, y con una especial atención en el tema de trazabilidad de los procesos, de tal manera que siempre sepamos dónde está radicado un determinado proceso que se esté llevando a cabo. Voy a hablar muy rápidamente, nos está yendo el tiempo, acerca de la acción de habeas corpus. Bueno, sigue siendo una acción que puede interponer cualquier persona, pero hay algunas modalidades que se desarrollan en el anteproyecto fuera del clásico, ¿verdad? Habeas corpus, preparador. Se permite que ese habeas corpus también proceda de oficio, que el director del centro penitenciario que recibe una persona sin orden escrita, el juez que visita una cárcel y se percata de una ilegalidad de la detención, o un fiscal que aprende un sujeto, tenga que presentarlo directamente al juez. Entonces, de esa manera, el habeas corpus procede de oficio. Se reconoce ya dentro de la normativa procesal el habeas corpus preventivo, que también procedería de oficio, y se establece un habeas corpus bien interesante, el rectificador, pero también el habeas corpus restringido. Y esa acción de habeas corpus restringida se da, dice el código del anteproyecto, cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, obstáculos, perturbaciones o incomodidades que en los hechos configuran una seria restricción para su cabal ejercicio. Curiosamente, tal vez no le veíamos mucha importancia a esta modalidad hasta ahora que estuvimos en la pandemia y sufrimos restricciones a la libertad personal que no tenían una tutela eficaz probablemente en las modalidades de habeas corpus que conocemos. Habeas corpus por desapariciones forzadas, también cuando se violen los conceptos de flagrancia, aprehensión y conducción. Se incorpora la redirección oficiosa de las acciones de habeas corpus, se prohíbe el rechazo por razones de forma, los magistrados de la sala penal tienen que hacer turnos 24/7, o sea, el habeas corpus no se va a detener. El plazo para resolver un habeas corpus, el máximo, se extiende a 36 horas, y en los casos en que se hace audiencia, porque también se contempla la audiencia, se tiene que resolver en el acto de audiencia sobre la legalidad o ilegalidad de la privación de libertad o la afectación a la libertad. Hay sanciones para la no comparecencia a las audiencias de los funcionarios que hayan ordenado una privación de libertad, una afectación de la libertad personal. También el derecho de la persona que es privada de libertad o está siendo afectada a un defensor público. Se establecen sanciones por desacato en el caso de desobediencia al mandamiento de habeas corpus. Se regulan las pruebas en audiencia, se fijan los términos, se prohíbe que una persona que ha sido detenida sea detenida otra vez por la misma causa con los mismos hechos. Se permite si hay nuevas evidencias. No cabe recusación, y contra la decisión que mantiene la decisión la detención cabe apelación. La terminación del proceso, se elimina el criterio de no viabilidad. Se termina el proceso de habeas corpus por la libertad de la persona, por la desaparición de la causa, que sería sustracción de materia allí, desistimiento, y por la decisión de fondo. Pero eso de la no viabilidad, que es tan usual, no se contempla como forma de terminación del proceso de habeas corpus. Veamos acerca del amparo que podemos decir rápidamente. El amparo adquiere una nueva denominación en este anteproyecto, se llama amparo de derechos fundamentales. Ya la jurisprudencia lo viene llamando así hace algún tiempo, pero es la manera más correcta de denominarlo. Incorpora en la norma algunos criterios jurisprudenciales que ya ha desarrollado la Corte también, como son el concepto de acto, las lesiones a derechos convencionales o legalmente tutelados. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que esto es pendular en la jurisprudencia de la Corte. En algunos casos sí se aplica, en otros se vuelve el concepto de orden de hacer. Entonces, este código plantea una
contempla ya normativamente los avances jurisprudenciales que de otro modo no se vuelven tan estables como quisiéramos. Se establece que el amparo procede contra todo tipo de actos, incluidos los actos administrativos, sin agotamiento de la vía gubernativa ni del contencioso administrativo. Contra actos jurisdiccionales, establece que se requiere el agotamiento, pero establece también situaciones que por urgencia, para evitar perjuicios graves de difícil reparación, se puede interponer directamente el amparo. Eso se ha visto en la jurisprudencia y en algunos casos, pero sigue siendo una discusión siempre si cabe el amparo contra actos jurisdiccionales de manera directa. Se regula expresamente el amparo en favor de intereses colectivos y difusos. La declinatoria directa de competencia. Se fija en 6 meses el plazo ordinario para presentar el amparo, salvo excepciones, que ahora eso está en 3 meses y bueno, a veces las personas no alcanzan a llegar con su caso porque el término es muy corto. Se regula la intervención de terceros. Esto es bien importante. Se establece la obligatoriedad de notificar a terceros que puedan resultar afectados con el amparo. Si hay un tercero que pueda resultar con un derecho afectado, hay que llamarlo al proceso. El acto verbal y la omisión se acreditan bajo gravedad de juramento y la imposibilidad de obtener el acto solo basta con decir que no pudo ser obtenido. Permite demandar varios actos de la misma autoridad siempre que se demuestre que hay conexidad razonable. Por aquello de que si se puede, a veces usted tiene que presentar 2 o 3 demandas para atacar actos estrechamente ligados y eso realmente pues, es un factor que no atiende a los principios de economía procesal y no potencia, ¿verdad?, la solución de las controversias en tiempos razonables. Requiere abogado y la admisión se tiene que dar en 3 días hábiles posteriores a la presentación del amparo. Esto es bien importante. Se puede ordenar corrección, la autoridad tendría 4 horas para rendir informe, que no esto en lugar de 2 como en la actualidad ocurre. Se puede impugnar la suspensión o la medida cautelar y la audiencia se celebra en 3 días después de la admisión. Y si la autoridad no rinde el informe dentro del término de ley y no se cumple con la suspensión del acto, el tribunal decreta la medida cautelar que considera conveniente y puede fallar sin necesidad de audiencia y sin informe. Y contempla la posibilidad de que se ordenen diligencias para mejor proveer, ya de una manera normativa que permite, pues, exigir ese tipo de actuaciones. Hay un amparo para salvaguardar el derecho al honor que está específicamente regulado. Si usted en 48 horas, después de una publicación que siente lesiva de sus derechos, no le dan su derecho a réplica, podría presentar un amparo por lesión del derecho al honor y entonces el tribunal pues se encargará de tramitarlo al igual que otros y se fijaría una sanción de multa en caso de encontrarse que se ha dado esa lesión, sin perjuicio de que se reconoce el derecho de los medios a regular la reserva, a mantener la reserva de la fuente informativa. Eso es bien importante porque de todas maneras la libertad de expresión no puede verse comprometida tampoco. En cuanto a la habeas data, se hace una regulación de la habeas data dentro del Código Procesal Constitucional de tal manera que ya no queda sujeto a la misma tramitación del amparo como ocurre en la actualidad y con una ley que lo tiene por fuera del libro cuarto de instituciones de garantía. Y lo más importante es que se establece un plazo de 3 días para entregar la información, so pena de multa en caso de concederse la acción de habeas data. Se regulan los supuestos, se dice que solo cabe para solicitar información de personas distintas de los titulares, que es un problema hoy día, que se pide información que no corresponde a las personas que la solicitan. Se admite la declaratoria de competencia y se permite la acumulación. Y finalmente, tengo que hablar rápidamente, tengo unos 2 minutos para esto. El control de convencionalidad se regula y se define, se establece el deber de tener en cuenta el bloque de convencionalidad, la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de las normas, incluso las opiniones consultivas. Eso es lo que plantea el anteproyecto. Las autoridades están obligadas a ejercer ese control de convencionalidad dentro de sus competencias, se aplica a todo tipo de procesos, no solamente los judiciales, establece
que el bloque de convencionalidad lo conforma la Convención Americana, la Convención sobre Desaparición Forzada, para prevenir la tortura, Belén do Pará y cualquier otro instrumento que la Corte Interamericana utilice en su jurisprudencia. Ahí falta también referirse al Pacto de San Salvador y otros instrumentos importantes. Y finalmente, tengo un minutito más para decirles esto, hay un aspecto muy importante que contempla y es acerca de la jurisdicción internacional. Reconoce el derecho de acceso a la jurisdicción internacional, se dispone que opera la cosa juzgada formal que requiere el agotamiento del derecho interno antes de acceder a la jurisdicción internacional, eso lo sabemos, pero ya quedaría específicamente establecido en el Código la obligación de las autoridades nacionales de proveer a los organismos internacionales competentes la información, los antecedentes que soliciten, lista los organismos internacionales a los que los panameños podrían recurrir y sobre todo contempla finalmente de manera somera, pero lo contempla, la ejecución de sentencias internacionales sin necesidad de reconocimiento ni examen previo por ningún tribunal nacional. También establece la forma de resolver los conflictos de competencia. Y bueno, ese es un pantallazo acerca del contenido del anteproyecto de Código Procesal Constitucional. Sé que he hablado a una velocidad muy alta, pero no quiero un tiempo y he tratado de sujetarme a lo solicitado por el tribunal. Agradezco muchísimo la atención que me han brindado y bueno, espero haberles ilustrado de una forma bastante rápida acerca del contenido de los instrumentos de protección de los derechos fundamentales y los derechos humanos que contempla el anteproyecto de Código Procesal Constitucional que elaboró la Comisión Codificadora creada por el Decreto Ejecutivo 378 de 24 de agosto de 2016. Estimada profesora Iris Díaz, por supuesto que nos ilustró muchísimo en esta mañana. Qué lástima que el tiempo es corto, el tiempo de estas actividades es muy corto, pero primero Dios que pronto regresaremos a la normalidad y podamos realizar actividades pues, de más amplio tiempo para poder desarrollar temas tan importantes como estos. Estimados amigos, recuerden que es costumbre en estas actividades brindar un tiempo para que los participantes puedan hacerles preguntas a los conferencistas, el cual, si bien será al final, como es de costumbre, pueden desde ya ir formulándolas a través de la plataforma Zoom. Vamos a continuar entonces con nuestro programa y nuestro segundo conferencista también es muy especial y le agradecemos muchísimo por haber aceptado por segunda vez en este ciclo nuestra invitación. Se trata del doctor Edgardo Molino Mola, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Molino Mola posee un doctorado en Derecho por la Universidad Central de Madrid con la distinción summa cum laude. Es ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo. Ha ejercido la docencia en las asignaturas de Derecho Constitucional, Práctica Forense, Derecho Procesal Constitucional y Procesal Administrativo por muchísimo tiempo. Fue decano y vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá y presidió la Comisión Codificadora para la elaboración del anteproyecto de Código Procesal Constitucional. Doctor Molino Mola, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los participantes. En primer lugar, antes de comenzar la conferencia, quiero que el público conozca que este proyecto ya está en la Asamblea. En los últimos días de la legislatura anterior, el ministro de la Presidencia, Salvador Sánchez, y mi persona concurrimos a la Asamblea y entregamos el proyecto. Así que eso ya está en la Asamblea, esperando que en algún momento, si hay que empujarlo, pues para que la Asamblea empiece a tratar el conocimiento de este código. Hemos denominado la conferencia que vamos a dictar cambios sobresalientes en el control constitucional normativo en el proyecto de Código Procesal Constitucional. En esta conferencia trataremos muy brevemente los más relevantes cambios que se proponen sobre la guarda de la integridad de la Constitución. El objeto de los procesos constitucionales normativos tiene como finalidad
garantizar la supremacía de la Constitución. Empecemos con los principios inherentes de la justicia constitucional. El principio de supremacía de la Constitución, el primer y más relevante principio constitucional que tiene que tomar en cuenta el juez constitucional en un proceso de control normativo, es el de la supremacía de la Constitución. Por tanto, toda norma, decreto, resolución, acto, acción u omisión contrario a lo establecido en la Constitución debe expulsarlo del orden jurídico. El artículo 1 del proyecto establece que la finalidad de los procesos constitucionales es garantizar la supremacía de la Constitución. El principio de la igualdad de las partes. El artículo 4 del proyecto dice que ningún funcionario gozará de prerrogativa o privilegios procesales especiales. Por tanto, se eliminan todas las diferencias de trato procesal entre el proponente de la acción constitucional y los funcionarios públicos que intervienen en los procesos constitucionales. Por ejemplo, el expediente debe permanecer en el despacho de la Secretaría General de la Corte para garantizar la disponibilidad de este por las partes y de los interesados que quieran intervenir en los procesos constitucionales respectivos. El principio de universalidad. Este principio se extiende ahora a la acción de amparo y a otros actos acusados de inconstitucional. El artículo 9 dice que la Corte, en el ejercicio de su competencia en materia de control normativo y de actos y de amparo de derechos fundamentales, no se limitará a estudiar la pretensión únicamente a la luz de los textos constitucionales citados por el activador constitucional, sino que debe examinarlo confrontándolo con todos los preceptos de la Constitución que tengan relación con estos. El principio de conexión o consecuencia. El artículo 10 del proyecto establece: cuando en un proceso constitucional de control normativo se advirtiere de oficio o a petición de parte interesada que existen otras normas legales o reglamentarias identificadas que, pese a no haber sido impugnadas como inconstitucionales, pudieran ser violatorias de la Constitución, por vía de consecuencia o en virtud de su conexidad, la Corte Suprema de Justicia declarará la inconstitucionalidad si corresponde. El precedente vinculante. El artículo 12 del proyecto dice: los fallos en materia constitucional, por su condición de finales, definitivos y obligatorios, adquieren autoridad de cosa juzgada y constituyen precedente vinculante desde el tercer pronunciamiento, lo que significa que todos los tribunales que integran el sistema de justicia y las autoridades del sector público deben aplicarla y observarla. Las formalidades en los procesos constitucionales deben adecuarse a los fines de los procesos constitucionales. El artículo 16 del proyecto, junto con otros artículos relacionados al tema, y el artículo 215 de la Constitución, establecen muy claramente la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal o adjetivo. Estas normas son destacables debido a que los tribunales panameños han venido negando frecuentemente el acceso a la jurisdicción por razones formales. Todos los artículos mencionados se refieren a permitir el principio pro accione y a señalar que solo disposiciones expresas de la ley pueden negar el acceso a la justicia, tan desconocido por decisiones que rehúyen fallar en el fondo y que dejan a los que fueron a buscar justicia sin saber si tenían razón o no, y que a su vez niegan la finalidad de los procesos de decidir sobre el derecho sustancial en disputa. Jurisdicción y competencia en la guarda de la Constitución.
La Corte Suprema de Justicia, pleno, de acuerdo con el artículo 22 del proyecto, conserva la jurisdicción y competencia privativa en materia de control normativo de normas y se mantiene en gran parte lo dispuesto por el código anterior, pero con una redacción más apropiada debido a los cambios que se producen. Se añaden nuevas competencias y se crean tribunales para la protección de los derechos fundamentales, a lo que ya se refirió Isis en su intervención. De la lectura del artículo 22 del proyecto y comparado con la legislación que reemplaza, podemos apreciar los cambios que se producen en la competencia de la Corte. 1. En el control preventivo de reformas constitucionales, se aclara que estas objeciones solo pueden ser en la forma, ya que los aspectos de fondo serán el resultado de la necesidad de cambios que se requerían y conforman el contenido de las nuevas disposiciones constitucionales. En el control posterior se amplía la competencia de la Corte al conocimiento de los contratos y actos de los particulares, que también pueden violar la Constitución en sus relaciones de diferentes tipos y en la aplicación de medidas que la Constitución prohíbe a todas las personas y no solo a las autoridades. Se deja claro que las normas y actos que se describen como sujetos a la acción de inconstitucionalidad es solo descriptiva y no restringida a los casos que se mencionan, cuando se termina diciendo y cualquier otro acto de autoridad o funcionario de cualquier rama del Estado o particulares. En las advertencias de inconstitucionalidad, además de las partes, se añaden a los terceros o incidentistas como personas legitimadas para hacer las advertencias por razones de forma o de fondo en los procesos en que tengan interés. Se agrega la acción de inconstitucionalidad contra omisiones legislativas que impidan hacer efectiva o desarrollar una norma constitucional o de carácter internacional. Procesos constitucionales normativos preventivos. Exequibilidad de las reformas constitucionales. El artículo 23 del proyecto mantiene una redacción muy parecida al artículo 2556 del Código Judicial que reemplaza, con la diferencia de pequeños cambios de redacción, pero precisando que cuando no se han ajustado los trámites o formas que la propia Constitución establece para su reforma. Se reduce el término para presentar las objeciones de 6 a 5 días y la Corte debe proferir la sentencia en un plazo no mayor de 30 días hábiles. Se establece un silencio positivo constitucional cuando el párrafo final del artículo 23 establece que si la Corte no falla en el término señalado, será considerada aprobada la reforma constitucional. Inexequibilidad de los proyectos de leyes. El artículo 24 del proyecto establece que cuando el presidente objete un proyecto de ley, si la Asamblea Nacional insiste en su adopción con una mayoría de 2/3 de sus miembros, el presidente dispondrá desde el día siguiente hábil de su recibo de la Asamblea de un término de 5 días para presentarlo en el Pleno de la Corte. Y el Pleno, tendrá que dictar la sentencia en un término que no podrá exceder de 30 días hábiles, plazo en que si no se pronuncia, se tendrá como aprobado el proyecto de ley, dándose entonces un silencio positivo constitucional. Obsérvese que el veto del presidente tiene el efecto de producir un cambio en la mayoría requerida para aprobar una ley, ya que en la primera vez solo se requiere una mayoría simple, pero después del veto se necesita una mayoría calificada de 2/3 de sus miembros para aprobar la insistencia.
El artículo 45 del proyecto establece que el presidente de la Asamblea se le debe dar traslado y oportunidad para alegar cuando se trata de objeciones sobre reformas constitucionales o de proyectos de leyes. Procesos de control normativo de leyes. Vimos antes de que fuera ley, ahora vemos ya que se convierte en ley. La consulta constitucional. La legislación anterior regulaba la consulta en un solo artículo. El proyecto de código la regula en 3 artículos. Entre los aspectos más relevantes en este tema podemos mencionar que el funcionario que hace la consulta debe cerciorarse de que no hay pronunciamiento de la Corte. Remitirá la consulta sin necesidad de enviar el expediente del proceso respectivo a la Corte, dejando constancia en el expediente de la consulta remitida. La decisión en este caso tiene carácter de sentencia, despejando cualquier duda sobre la naturaleza jurídica de la figura. La advertencia de inconstitucionalidad. El Código Judicial regulaba la consulta y la advertencia en un solo capítulo, mientras que el proyecto de código la separa en secciones de un mismo capítulo. Así podemos destacar los siguientes cambios en relación con la legislación anterior en cuanto a la advertencia. El código anterior regulaba la advertencia en un solo artículo. El proyecto de código la regula ahora en 4 artículos. El artículo 28 dice que la advertencia se presenta por las partes o cualquier interesado reconocido en el proceso al funcionario competente que sustancia el caso, pero dirigido al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en la que explicará las razones por las cuales se viola la Constitución en caso de aplicar la norma. El artículo 29 establece que el funcionario al que se le hace la advertencia constatará previamente, antes de su remisión a la Corte, que la norma no ha sido aplicada en el caso, o que la norma advertida haya sido objeto de pronunciamiento por parte de la Corte, y si lo ha sido, no enviará la advertencia. En caso contrario, que no hay pronunciamiento, el funcionario conservará la competencia sobre el caso y continuará el curso del negocio hasta dejarlo en estado de decidir, es decir, hasta el momento que debe aplicarse la norma advertida, sin necesidad de enviar el expediente del proceso respectivo, dejando constancia del envío de la advertencia. El funcionario debe remitir la advertencia en el término de 5 días y de no hacerlo incurrirá en desacato a solicitud de la parte interesada. La acción de inconstitucionalidad. El Código regula lo que denomina inconstitucionalidad en 4 artículos, el Código Judicial anterior. En cambio, el proyecto de código regula la acción de inconstitucionalidad en un solo artículo. La explicación de esta diferencia es que en el código que se reemplaza se incluía en las normas de la demanda de inconstitucionalidad requisitos que no eran parte de ella. Y este debía contener, además, señalaba que su incumplimiento produce la inadmisibilidad de la demanda y que no cabían desistimientos en estas acciones. El proyecto regula los requisitos que debe contener, las causas de inadmisión y el desistimiento, y todo lo relativo a la sustanciación del proceso en una sección separada en la que el procedimiento se aplica, ojo, de manera común a todas las formas de control normativo. En el artículo 32 se señala que la acción de inconstitucionalidad la puede presentar cualquier persona natural o jurídica contra todo tipo de leyes, normas y actos generales, y cualquiera actos individuales, públicos o particulares. La acción sigue siendo una acción popular, ya que la puede presentar cualquier persona, natural o jurídica. La acción contra normas sigue siendo imprescriptible, ya que no existe ningún plazo legal o momento procesal para hacerlo.
y el artículo 3 sobre los principios procesales que se establecen para la justicia constitucional establece de manera expresa que la impugnación normativa es imprescriptible. En cambio, considero que a los actos individuales o particulares sí se les debe aplicar el mismo término de prescripción que se establece para la acción de amparo, que es de 6 meses, según el artículo 138 del proyecto. La acción tiene que ser presentada mediante apoderado judicial, que solo pueden serlo los abogados. La acción procede contra todo tipo de leyes, normas y actos generales. Se añade ahora que se le deberá dar audiencia, es decir, conocimiento del caso al representante legal de la entidad pública, autoridad o particular que haya emitido el acto, aparte del Procurador General de la Nación o el de la Administración, y que igualmente se dará oportunidad para intervenir a cualquier persona interesada. La inconstitucionalidad por omisión. Las omisiones legislativas son aquellas que impiden hacer efectivas o desarrollar una norma constitucional o de carácter internacional debido a la falta de ejecución por parte de la Asamblea Nacional del mandato contenido en una norma constitucional que la obliga a legislar o desarrollar lo establecido en ella o de una norma internacional. Unos ejemplos nos mostrarán los casos en que la Constitución obliga a legislar. El párrafo final del artículo 22 de la Constitución dice: la ley reglamentará esta materia. El párrafo final del artículo 41 de la Constitución dice: la ley señalará las sanciones que corresponden a la violación de esta norma. La última parte del artículo 58 de la Constitución establece que el matrimonio de hecho podrá comprobarse mediante los trámites que determine la ley. En todos los casos mencionados, la Asamblea ha dictado las normas que le exigía la Constitución. Existen, sin embargo, normas de la Constitución que no han sido desarrolladas legalmente a pesar del mandato de la Constitución, o de normas internacionales que no han satisfecho las exigencias que requieren o lo han hecho de manera defectuosa a las disposiciones transnacionales a las que nos hemos obligado a respetar por tratados bilaterales o multilaterales. El artículo 33 del proyecto señala que las omisiones pueden ser absolutas o relativas. Son absolutas cuando falta la norma que desarrolla el precepto constitucional que establece la reserva legal, y son relativas cuando se produce la omisión parcial que desarrolla de manera incompleta la norma constitucional o por debajo de los estándares mínimos establecidos por el derecho internacional para la protección de los derechos humanos y fundamentales reconocidos constitucionalmente. El Pacto de Estado por la Justicia sugirió que se añadiera un párrafo a este artículo o una nueva disposición, y que la comisión codificadora estuvo de acuerdo, redactado de la siguiente forma: la sentencia que decida la existencia de la omisión legislativa de forma absoluta o parcial obliga a la Asamblea Nacional a emitir la regulación necesaria en la próxima legislatura ordinaria siguiente a la fecha de publicación oficial del fallo de la Corte. En caso de que la Asamblea no emita la regulación requerida en la legislatura correspondiente, la Corte, de manera provisional, expedirá las normas omitidas que regirán hasta que la Asamblea dicte efectivamente la legislación o el acto omitido de conformidad con las exigencias constitucionales. Procedimiento uniforme para el control de la normatividad constitucional.
1. Reparto de los casos a los magistrados. Los repartos de los procesos constitucionales se harán ahora todos los días hábiles mediante el sistema automatizado de gestión judicial. Recientemente, el Pleno de la Corte, en un acuerdo de 15 de diciembre del 2020, estableció el reparto diario de los procesos que ingresen al Pleno. La Secretaría General no podrá rehusar la recepción de los memoriales y acciones que se realicen en el sistema automatizado, y el rechazo de cualquier petición debe ser decidido por el magistrado ponente mediante resolución motivada. 2. Sustanciación de los procesos constitucionales. Según el artículo 39 del proyecto, el magistrado sustanciador debe tener en cuenta que no se desconocerá ni sacrificará el derecho por la omisión de formalidades subsanables. El artículo 40 del proyecto dice que en los procesos constitucionales normativos, la acción por omisión, la consulta o advertencia deben reunir los siguientes requisitos. Yo creo que también se le debe exigir a las objeciones de inexequibilidad o reforma constitucional. 1. Dirigirse al Pleno de la Corte. Ya no será el presidente, sino al Pleno de la Corte. No se requerirá copia autenticada de norma o acto que se considere inconstitucional cuando haya sido publicado en la Gaceta Oficial. Bastará citar el número y la fecha de la Gaceta. Si no se hubiera podido obtener copia auténtica del acto demandado, cuando no se publicó en la Gaceta, el proponente explicará, bajo la gravedad del juramento, las razones de su imposibilidad y solicitará al tribunal que libre la orden para que se envíe dicha copia. No es necesario que se indique si la inconstitucionalidad de la norma acusada se da por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación. Cuando se trata de inconstitucionalidad de normas por razones formales, habrá necesidad de aportar con la demanda prueba de las irregularidades del acto que se demanda. Recuerden que en las acciones de inconstitucionalidad la prueba es preconstituida. Este artículo reúne ahora en una sola norma lo que antes la legislación anterior obligaba a examinar en varios artículos dispersos del Código Judicial. Es decir, que usted para preparar una acción de inconstitucionalidad tenía que estar saltando de artículos en artículos de diferentes clases en el Código Judicial. Hoy no, van a estar todas reunidas en esta sola norma. En los procesos constitucionales normativos, solo se producirá la inadmisibilidad de la acción en los siguientes supuestos. Ojo con esto. Mire que le ponen de manera expresa una norma que le dice a los magistrados, solamente en estos casos usted puede decir que la acción es inadmisible, de cualquier tipo constitucional. 1. Cuando el tribunal carezca de competencia para el conocimiento del caso presentado. 2. Cuando el control que se presenta se hace fuera del tiempo concedido en los casos en que exista plazo legal o momento procesal para hacerlo. Cuando existan precedentes de cosa juzgada constitucional. Si se omite un requisito subsanable del escrito del control y no se corrige en el plazo de 5 días hábiles que deberá conceder el tribunal para corregirlo o aportar un dato o documento que falte, mire, ahora se permite corregir las demandas o cualquier error que tuvieras en lo que no se permite hoy en día. Si dentro del plazo otorgado no se corrigen los defectos, el control solicitado será archivado. Comparecencia de terceros. El artículo 41 establece que si el acto impugnado
se infiere que la decisión que se proferirá va a afectar a terceros debidamente individualizados, el tribunal deberá integrar la relación procesal citando a los terceros y asimismo podrá comparecer cualquier interesado en el resultado del proceso. Reingreso del expediente a la Secretaría de la Corte. El artículo 47 señala que la notificación debe surtirse en el momento de su requerimiento sin dilación y que una vez realizada la notificación, el expediente debe reingresar a la Secretaría de la Corte el mismo día. De esta forma, se garantiza la disponibilidad del expediente para que los interesados que quisieran intervenir en el proceso constitucional respectivo. Aquí ocurría que iban a notificar a uno de los procuradores y se quedaban con el expediente. ¿Y qué era lo que hacían? ¿O qué hacen? Se quedan con el expediente 4, 5 meses y un año, y cuando tienen listo la opinión, entonces se notifican. Mientras tanto, todo ese tiempo, más nadie puede ver el expediente. Y trate usted de verlo. Le escriben escritos y un poco de cosas. Esto se termina con esta norma. Suspensión en la aplicación de la norma o acto. El artículo 51 del proyecto dice que el Pleno de la Corte podrá suspender temporalmente la aplicación de una ley o de un acto acusado de inconstitucionalidad de oficio o a petición de parte con el voto de 7 de sus magistrados mediante resolución motivada cuando se considere necesario y urgente para evitar perjuicios graves que menoscaben o amenacen el respeto de los derechos fundamentales y el régimen democrático. Miren que es superior a la suspensión que se hace en el contencioso administrativo, en donde no se puede de oficio, solo se puede a petición de parte. Prohibición a los magistrados de abstenerse en las decisiones. El artículo 55 del proyecto dice que el magistrado que se abstenga en una votación incurrirá en responsabilidad por denegación de justicia. Hemos visto que en una votación el magistrado dice ni para allá ni para acá y no pasa nada. Los magistrados están obligados a firmar los fallos del tribunal. El artículo 54 dice que todo el que forme parte en la votación, o digo yo en conocimiento de un caso, aunque no haya participado en la votación, debe firmar al momento que se le presente lo acordado. Recientemente hemos visto fallos de la Corte sin la firma de todos sus integrantes, sin explicación alguna, o con certificaciones secretariales que tratan de justificar la falta de la firma de un magistrado, lo cual es inaceptable, ya que el cargo de magistrado nunca puede estar en acefalía, ni temporal ni permanentemente, pues en todo caso debe ser cubierto por su suplente o por el nuevo magistrado nombrado y en posesión, pero jamás en cefalía y fallos en blanco, sin firma de los magistrados. ¿Qué cosa más absurda? Si el magistrado no presenta su salvamento de voto en el tiempo estipulado, se entiende que se adhiere a la decisión. Se elimina la aclaración de sentencia. En su lugar, se establece el recurso de reconsideración contra el fallo, pero solo para el caso que el tribunal haya omitido en el fallo pretensiones expresas de las partes. Los fallos, cuando se trate de un acto o resolución individual, pueden tener efectos retroactivos. El artículo 58 del proyecto deja claro que la Corte determinará el alcance de la retroactividad, garantizando la mayor cobertura y protección de los derechos vulnerados. Los fallos en materia de inconstitucionalidad surten efecto entre las partes a partir de la ejecutoria de la sentencia y en general desde su publicación en la Gaceta Oficial. A la terminación de esta conferencia
les indico que voy a mandar por correo al Tribunal Electoral una copia de esta conferencia para que pueda ser conocida por escrito por todos los que han participado en este webinar. Muchas gracias y muy agradecido por la invitación. Muchísimas gracias, estimado doctor Molino Mola, por tan excelente resumen, por tan excelente presentación. Muy bien, tenemos un público que ha estado muy pendiente de esta mañana, de estas dos exposiciones, y que nos han hecho llegar diversas preguntas que vamos a ir pues exponiéndolas. Cualquiera de los dos expositores puede contestarlas, o si uno decide contestarla, el otro pudiera complementar la respuesta. Una de las preguntas nos dice: ¿por qué la justicia constitucional en Panamá no se ha puesto de acuerdo al día todavía, pese al aparente consenso sobre la necesidad de renovación? Esta pregunta la han hecho varios expositores. Si existe un consenso de que existe una necesidad de renovarla, ¿por qué no nos hemos puesto de acuerdo todavía? Voy a dar mi explicación. Como ustedes saben, lo dije al inicio de la conferencia. Ya está en la asamblea el proyecto que hicimos la comisión codificadora. ¿Por qué la asamblea no entra a conocerlo? Porque será porque lo presentó el gobierno de Varela, pero la asamblea lo tiene sepultado. Entonces, yo creo que precisamente estas personas que están preguntando, al igual que queremos una nueva constitución, precisamente para que pueda agilizar los asuntos que ocurren en la asamblea, ¿cómo es posible que un caso que precisamente necesita la comunidad panameña, eso está en la asamblea totalmente olvidado? Entonces, ya saben, eso está en la asamblea. Y ahí tenemos diputados que dicen que quieren hacer y quieren tornar, y el caso está en la asamblea cogiendo polvo. ¿Quiere añadir algo, doctora Iris? Bueno, yo lo que pienso es que definitivamente esto involucra al sector justicia, pero también involucra a la ciudadanía. Se requiere realmente que la gente trabaje en función de que se aprueben nuevos modelos para la justicia constitucional. Yo siempre he dicho que algunos piensan que hay que hacer reformas constitucionales para poder aprobar un nuevo código de procedimiento constitucional. Nosotros trabajamos con lo que había. Este diseño se hizo con la constitución que tenemos en la actualidad. Sería ideal que se den cambios constitucionales, que se cree un tribunal constitucional, pero esos cambios son más difíciles. Aprobar un código de procedimiento es mucho más sencillo, y nosotros creemos que con las normas que tenemos, con el artículo 17 de la Constitución, que nos permite incorporar la normativa internacional en materia de derechos humanos, con los desarrollos jurisprudenciales que hay, con el artículo 4 de la Constitución, y con la redacción que tenemos actualmente en nuestra Constitución, es posible adelantar un proyecto de Código Procesal Constitucional. Basta que nos pongamos de acuerdo, y no nos hemos puesto de acuerdo básicamente creo que porque la discusión realmente no se ha dado en todos los sectores. Un grupo de académicos nos reunimos a redactar este proyecto. Ese no fue un proyecto de políticos ni del órgano judicial exclusivamente, es un proyecto que, como le dije, escuchó a muchos sectores de la vida nacional, y sobre todo a los abogados en general, en sus diferentes facetas, porque somos los que tenemos el contacto directo con el trabajo diario en materia de protección de derechos fundamentales, y los que vemos cómo se afectan los derechos de la gente. Entonces, creo que en la medida en que el gremio abogadil impulse este proyecto, en que la ciudadanía reclame la aprobación de un código de esta naturaleza, es posible adoptarlo. Muchísimas gracias. Otro de los temas que nos han traído repetitivamente los participantes en esta mañana tiene que ver con cómo aplicar
este proyecto, ya que propone un rediseño integral amplio de la justicia constitucional, si se puede ejecutar en este momento antes de que se haga una reforma constitucional, o sería oportuno esperar que se haga una reforma constitucional para posteriormente entonces entrar en el rediseño de la justicia constitucional. A ver, ¿qué piensan? Mire, como dice Isis, este código se ha elaborado con base en el sistema constitucional actual que tenemos. No hay que esperar ninguna. Solamente habría que esperar en caso de que una nueva constitución estableciera un tribunal constitucional. En caso de que se estableciera un tribunal constitucional, entonces sí, habría que hacer unos ajustes al código. No habría mucho que hacerle, en realidad habría que hacerle unos ajustes, aparte de que se tiene previsto que los juzgados de derechos fundamentales nuevos que se creen, pues entrarían a funcionar cuando se tenga los presupuestos para ello, pero que mientras tanto continuarían los juzgados actuales conociendo, como por ejemplo, allí se establece que la sala penal conocerá los habeas corpus, que lo está haciendo en forma parecida ahora con el sistema penal acusatorio, pero puede perfectamente, sin esperar ningún cambio constitucional, porque se diseñó con base en la constitución actual. Muy bien. También 2 o 3 participantes quieren que si se les pueda ampliar un poco el tema del amparo respecto a actos de particulares, que es una de las innovaciones que propone este proyecto de ley, muy significativos. Les agradecería si en ese sentido podrían ampliarnos un poco. Sí, yo sí tengo que decirles que ese fue un tema que las discusiones fueron muy intensas, y como ustedes podrían ver si se lee el anteproyecto de Código Procesal Constitucional, no es mucho lo que se desarrolla, porque en efecto, ahorita mismo es poca la regulación que hay en materia de amparo contra actos de particulares. Sin embargo, yo sí quisiera decirles que la norma que da inicio al tema de la protección constitucional, ¿verdad? En materia de amparo, el artículo 134 del anteproyecto nos dice expresamente que toda persona contra la cual se pide o ejecute un acto por acción u omisión por parte de un funcionario o de un particular que amenace, lesione, vulnere los derechos fundamentales explícitos o implícitamente reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos o que estén ratificados por Panamá, puede ser revocado a petición suya de cualquier persona. Quiere decir que sí tenemos una norma que contempla expresamente el amparo contra actos de particulares. ¿Cómo se va a configurar ese amparo? Es algo que sí tendría que establecerse de manera más directa en el proceso de discusión de este anteproyecto, porque obviamente surge la preocupación de muchos de si ese amparo va después de que se termina la discusión del asunto de la justicia ordinaria, si es un amparo para discutir temas como, por ejemplo, la prestación de servicios públicos por parte de particulares. Yo creo que es una discusión que tenemos que avanzar, y en el anteproyecto se dejó la protección, que ya está. Yo siempre le he dicho a la gente que yo no entiendo por qué se dice que no lo tenemos. Nosotros tenemos esa posibilidad a partir del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte de nuestra Constitución en virtud del artículo 17. Y aquí hemos tenido algunos casos en los cuales la Corte se ha pronunciado sobre actos de particulares que lesionan derechos subjetivos, como el caso de las prestadoras de servicios públicos de electricidad. Entonces, no es que no se hayan dado ya algunos casos de amparo contra actos particulares, sin embargo, obviamente se requiere un desarrollo pormenorizado para saber hasta dónde lo vamos a extender. Pero lo importante es que el anteproyecto lo contempla y le deja a esos tribunales especializados la posibilidad de desarrollar ese amparo contra actos particulares. No lo cierra. Muchísimas gracias, doctora. Cuando yo estuve en la Corte, yo recuerdo
que un caso, creo que fue con la participación del difunto magistrado Salas, Eligio Salas, que se presentó un amparo contra una escuela particular que le impedía el acceso a un estudiante. Y la Corte falló a favor del particular porque decía que la escuela particular no podía negarle el acceso al estudiante. No recuerdo muy bien el caso, pero está allí. Además digo, pero ¿quién ha dicho que los particulares no pueden violar la Constitución? Es decir, no es cierto que solo las autoridades violan la Constitución. Lo que ocurre es que la gran mayoría de los casos son las autoridades las que pueden violar la Constitución. Pero los particulares, sobre todo en los casos de embarazo, allí violan la Constitución para arriba y para abajo. Las mujeres, en mi opinión, son las más perjudicadas con los actos que toman los patrones particulares contra ellas, violando abiertamente la Constitución. Muchísimas gracias, doctor. Precisamente la doctora Iris al final hablaba de los tribunales especializados, y una de las preguntas de los participantes está relacionada a este tema. Dice, ¿este proyecto contempla establecer tribunales constitucionales en todos los distritos judiciales o solamente se concentraría en un solo tribunal en la ciudad de Panamá? Se contemplan 3 tribunales en el anteproyecto. Uno para lo que sería el primer distrito judicial, otro para lo que es Peraguas, con Clay Herrera y Los Santos, y el otro que sería Chiriquí, Bocas del Toro y creo que la comarca. Obviamente, ese es el diseño inicial, pero evidentemente pues sí se trata de establecer tribunales superiores y juzgados en todos los circuitos judiciales. Por solo que le digo esto, que lo que sería ahorita mismo el segundo distrito judicial y el cuarto quedarían en uno. Muy bien. Otra de las preguntas que nos hacen llegar los participantes es si podrían mencionar algunos textos legales vigentes que sufrirían cambios o serían derogados de implementarse o materializarse este proyecto. Digo, no, yo no entiendo la pregunta. Digo, si me pueden explicar, yo no sé si le entendió. Si existe algún texto legal vigente que sufriría cambios o se anularía en virtud de esta... Claro, por supuesto. Mire, el libro 4 del Código Judicial queda totalmente derogado. Exacto. Se deroga la ley de la vías data, se deroga la ley del amparo contra el honor y se establece es que todo eso se reúne ahora en el Código. Exacto. Es que hay un montón de normas constitucionales o de procesos constitucionales dispersas que ahora todo está recogido en el Código. Como expliqué en la conferencia, si usted va a preparar una demanda de inconstitucionalidad, tenía que estar saltando de un artículo del Código Judicial a otro. Ahora todo lo va a reunir en un solo artículo. Es decir, precisamente ese es uno de los grandes avances que tiene el Código. Sí. Y yo añadiría, doctor, que se soluciona el problema de esa jurisprudencia pendular de la que tanto hablo, porque me parece que es uno de los problemas más grandes, que a veces nos confiamos en avances jurisprudenciales, pero después la Corte echa para atrás y no nos dice ni por qué ni cómo, y entonces se recogen todos esos avances en un cuerpo normativo de manera sistematizada, que nos permite tener certeza de que esos avances jurisprudenciales van a ser respetados en todos los casos, ya no como jurisprudencia, sino como norma jurídica exigible. Muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos aquí interesante, dice, las garantías fundamentales que recoge nuestro capítulo primero del título tercero de la Constitución solo tutelan derechos individuales. Se han ampliado la tutela directa en el proyecto de Código de los Derechos Sociales, derechos colectivos y el derecho a la tecnología,
que aún aparecen invisibilizados en nuestra Constitución, aún a pesar de que nuestro país ha firmado tratados internacionales sobre este tema. Esa es la materia que estás poniendo, Isis, así que yo creo que ella es la que debe contestar primero, sí. Pero yo estoy también, después que ella termine, yo puedo decir algo. Sí, bueno, la persona dice que no hay una tutela de los derechos sociales. Yo sí creo que la Constitución tiene una tutela de los derechos individuales y sociales. Nosotros por mucho tiempo ya estamos enfrentando pues amparos que tienden a la tutela de esos derechos individuales y sociales. Lo que pasa es que nosotros tenemos que considerar que la reforma constitucional de 2004 nos colocó en esa posibilidad de que se tutelen derechos que no solamente están en un título determinado, sino todos aquellos derechos que de mejor manera desarrollen lo que están en la Constitución y pueden estar en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Panamá, independientemente de que no sean explícitos, de que no estén explícitamente en la Constitución. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que tener bien claro y que la Constitución vigente, la que tenemos en la actualidad, tutela derechos individuales y sociales. Y a partir de ello se pueden desarrollar todas esas protecciones de esos otros derechos. Así que no hay ningún problema para lograr esa tutela. El código no se excede en ese sentido. Al contrario, lo que hace es reconocer lo que ya se está haciendo y darle una protección estable a través de normas, como digo, normas jurídicas claras, que no deja al arbitrio del juez decidir qué tutela y qué no. Muchas gracias. Mire, el código sí regula que la protección se extiende a los derechos colectivos y difusos y a los derechos sociales. Es más, la persona que hace la pregunta hasta debe conocer que la propia Corte ha venido haciendo avances. Lo que pasa es que el problema que tenemos con la Corte, por eso tenemos ahora el precedente vinculante, que a veces te dice una cosa y después te viene con otra. Pero la Corte ya, por ejemplo, hay varios fallos en que dice que, por ejemplo, ya no es necesario que para que usted presente un amparo tiene que ser una orden de hacer o no hacer. Después que sea un acto que viola la Constitución, y aunque no sea una orden, pero el acto viola la Constitución de una persona, los derechos de una persona, la persona puede demandar como inconstitucional. Es decir, vemos una serie de avances que ha tenido la jurisprudencia y que la Corte en algunas ocasiones, a pesar de que, por ejemplo, le dice a usted que si a ti te aceptaron la demanda, luego no te pueden decir que no es viable. ¿Qué ocurre? A veces una demanda que te aceptaron, después te dicen que no es viable. Sin embargo, en otra jurisprudencia te dijeron que no te podían rechazar una demanda si te la habían declarado no viable. Entonces, estas son las cosas que corrige el código. Cuando tú tengas 3 precedentes vinculantes de la Corte, para poder cambiarte una cosa de esa, va a tener que tener 7 de los 9 magistrados. Sí. Así es, muchas gracias, doctor Molino Mola. Otra pregunta interesante es cómo se articularía la nueva justicia constitucional que se propone con la jurisdicción contencioso-administrativa. Yo personalmente no le veo ningún contraste entre ambas, al contrario. Mire que precisamente en la conferencia dije que una de las cosas, es más, en mi opinión, la más relevante que hay ahí es la Corte va a poder suspender una ley que está tramitándose en una demanda de inconstitucionalidad y de oficio, lo que no se puede hacer hoy en un contencioso. Siempre tiene que ser la suspensión a petición de parte. Pero, por ejemplo, si se aprueba una ley en la Asamblea, de esas leyes a veces locas que aprueban aquí los diputados, y se demanda su inconstitucionalidad, la Corte de oficio puede suspenderla, como por ejemplo la locura que acaba de hacer Bukele
en El Salvador, a través de su asamblea, destituye a los magistrados de la sala constitucional. Eso, si hubiera habido una norma así, no lo puede hacer. La Corte inmediatamente eliminaría semejante desatino. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando porque realmente ya tenemos casi 1 hora y media. Vamos a hacer una pregunta más. Tenemos muchas más preguntas y muchísimos comentarios de agradecimiento, de felicitaciones a ambos expositores por su excelente participación en esta mañana. Esta pregunta dice así: ¿se propone algo en el proyecto de código sobre la jerarquía de la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos? Sé que algunos de los expositores ya estuvieron hablando sobre ese tema, pero es un tema que siempre genera debate y conflicto y opiniones diversas. Precisamente ese fue parte del tema final de ICI, cuando habló de la convención, así es, el control de convencionalidad y de la justicia internacional. Claro que está, pero ese tema es de ICI. Sí. Bueno, esto sí, es que yo siempre espero a ver si usted va a decir algo, porque usted sabe que es nuestro profesor. Yo respeto muchísimo a nuestro querido magistrado. Yo no quiero invadir tu competencia. Gracias. Oiga, fíjese, sí, el código hace una propuesta en cuanto al control de convencionalidad y nos dice que se aplican las normas de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos, se aplican los tratados internacionales de derechos humanos, incluso lo mete dentro de los criterios que hay que tomar en cuenta por parte de los jueces y los magistrados, y también nos dice que sirve como criterio de interpretación, se tiene que considerar las interpretaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso habla de las opiniones consultivas. Obviamente esos son temas de muchísimo debate, que obviamente tienen que ser objeto de discusión, pero lo cierto es que nosotros tenemos, la gente se olvida que nosotros tenemos un artículo 17 de la Constitución que ya nos vincula, yo insisto siempre en eso, a las normas internacionales en materia de derechos humanos y el artículo 4 de la Constitución, y que evidentemente, pues cuando nosotros suscribimos tratados y convenios internacionales quedamos obligados a respetar esos tratados. Aquí en Panamá esos tratados no están por encima de la Constitución, pero están al nivel de la Constitución en base al artículo 4 y 17 del texto vigente. Volvemos a lo mismo, aquí no se está sobrepasando la Constitución como la tenemos en la actualidad. Nosotros no trabajamos con un mundo ideal, con una reforma constitucional que sería maravilloso, pero trabajamos con lo que tenemos. Así que sí se hace se introduce ese criterio de respeto a los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, muchísimas gracias a ambos expositores en esta mañana. Quisiera darles la oportunidad, antes de despedirnos, que pudieran hacer una breve reflexión final o tuvieran la oportunidad de saludar a todos los participantes que nos han acompañado fielmente durante esta mañana. Cualquiera de los dos. Quiero dar las gracias por la invitación. La verdad es que es muy bueno que la gente conozca lo que se propone en el nuevo código, y quiero decirles que voy a cumplir con lo que les dije. Tan pronto cierre aquí, voy a mandar por correo electrónico al Tribunal Electoral una copia de la conferencia que más o menos les dicté. Así que para que... Nos los están pidiendo, doctor, se lo agradecemos. Voy a hacerlo tan pronto terminemos aquí. Claro, muchas gracias. Doctora Iris. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle al Tribunal Electoral nuevamente por la invitación, al doctor Salvador Sánchez, que siempre nos toma en cuenta para estas actividades. Quiero decirles que realmente es importante considerar esta discusión que se dio acerca de las reformas necesarias a nuestra justicia constitucional, porque como decía al inicio, no es el producto de la cabeza de una sola persona, es una discusión entre muchos profesionales que a su vez conversamos, cada uno individualmente con un grupo de profesionales del derecho, y esto creo que recoge de algún modo el querer
de la comunidad jurídica en general y de buena parte de la ciudadanía acerca de lo que queremos ver en nuestra justicia constitucional. Ojalá pues no se quede eso en el tintero y podamos llevarlo adelante. Ojalá que así sea, así anhelamos todos los abogados. Yo quisiera, si se me permite, recordar, aunque sea un minuto, a uno de los grandes participantes de ese código y que lamentablemente ya no está con nosotros. El doctor Sebastián Rodríguez Robles, que fue una de las personas más entusiastas que cooperó con nosotros y gran parte de precisamente de lo relativo a los derechos fundamentales fueron su contribución, sobre todo en la parte del amparo, porque una de las cosas que mejor manejaba Sebastián fue el amparo de garantías constitucionales. Quiero pedirle a la gente que recuerde su memoria porque fue un gran panameño que nos sirvió de mucho. Muchas gracias. Nosotros nos unimos a esa reflexión, doctor Molino Mola. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en muchas oportunidades aquí, colaborando activamente en la formación del recurso humano del instituto, y de verdad que nos dejó un gran legado y lo recordaremos con mucho cariño siempre. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas los que nos han acompañado durante esta mañana. Los invitamos a que estén muy atentos a nuestras próximas actividades académicas. Recuerden que el INET desarrolla en la actualidad 3 ciclos de conferencias virtuales: el de conferencias jurídicas, el de conferencias sobre elecciones de América Latina, que desarrollamos en conjunto con IDEA Internacional, y el ciclo de Panamá 200 años en conmemoración a los 200 años de independencia de Panamá de España. Así que prácticamente todas las semanas tenemos alguna conferencia, así que los invitamos a que estén pendientes de nuestra invitación, también a que se inscriban en el canal de YouTube para que puedan disfrutar de todas estas actividades académicas que se vienen realizando con mucha frecuencia. Que Dios los bendiga a todos, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.